Bueno, os voy a explicar en este vídeo un poco lo que hay que hacer la tarea obligatoria del tema 4, ¿vale? Esto sería el tema 4, que es la de cal. Entonces, en un documento de cal, con vuestro nombre y con tarea obligatoria tema 4, y ya sabéis, con la extensión ODS, que es la que genera cal cuando guardas un documento de hoja de cálculo, tenéis que hacer una serie de prácticas, hasta 9, ¿no? Son 9 prácticas sencillas, pero que utilizan cosas importantes de las cosas que se hacen con cal, ¿vale? Entonces, en cada hoja se creará una hoja nueva por cada una de estas prácticas. Si en la hoja 1 irá la práctica 1, en la hoja 2 que tendréis que crear nueva, o así sucesivamente, la práctica 2, 3 hasta la 9, ¿no? Os voy a explicar un poquitín por encima qué tiene que hacer cada una de las prácticas. En la práctica 1 hay que hacer seguir un poco el enunciado que yo os digo, lo que tenéis que hacer, que en la mayoría de los casos lo explico bastante detallado, y a veces, si no queda alguna duda, preguntarlo en el foro, pero bueno, intentaré aclararlo en este vídeo. Aquí tenéis estos datos, y tenéis que ir realizando pues operaciones que yo os mando. Pues en la columna C, sumar las cantidades; en la columna D, restarlas; en la columna E, multiplicarlas. Para ello tendréis que utilizar lo que se llama el relleno de series, ¿no? que está en los apuntes, que es una opción en la cual solo colocando, haciendo la operación suma, por ejemplo, de la primera fila, arrastrando de la esquina inferior derecha, podéis realizar la misma operación, pero con las celdas consecutivas. A veces también se puede hacer con celdas que están en otra posición. Eso se llama referencias absolutas y relativas, ¿vale? O referencias mixtas, que también están explicados en los apuntes. Entonces tenéis que seguir estos pasos. Luego tenéis que colocar bordes, son cosas de formato, insertar una fila. Bueno, seguir los pasos. Al final os va a quedar algo, a ver, como lo que tengo aquí, esto, algo así parecido. No tiene por qué ser exactamente igual, pero algo parecido a esto, ¿vale? ¿De acuerdo? Yo me valoro que me hagáis esto de la manera más correcta posible. No me hagáis no hagáis lo de sumar 100, 25 y 76 y poner el resultado a mano, ¿vale? Utilizar fórmulas. No hagáis copiar la fórmula y pegarla en todos los sitios. Hacerlo de rellenar arrastrando. Intentar trabajar con esas herramientas que tiene cal para hacer las cosas más rápidas, porque aunque os cueste en esta práctica, luego vais a manejaros mucho mejor con ellos, ¿no? Estas son las cosas que yo voy a valorar, o que tengo que valorar de cada uno de los ejercicios. Ahí tenéis escrito lo que yo voy a mirar. La segunda práctica, vais a hacer un nuevo libro de cal en la hoja 2, y aquí tenéis que realizar la siguiente tabla, copiar la siguiente tabla. Tenéis que hacerla y aplicar formatos. Aplica cada celda el formato que corresponda. Ya sabéis, ahí, si tiene texto, tendría que tener formato de texto. Si tiene números, aplicar el formato de números. Eso me refiero a que una celda tiene, formatear celdas, tiene un tipo de dato. Puedes tener un número que se puede formatear o dar un formato concreto en función de lo que yo quiera. Otra herramienta muy útil que hay es el pincel de formato, que es decir, yo puedo copiar el formato de una celda, por ejemplo el de esta, el pincel de formato, y si esta tiene pues un borde o un color de fondo negro, pues se lo aplico a esta y me lo aplica exactamente igual. Jugar con estas herramientas y trabajar con ellas. Bueno, tenéis que seguir los pasos, y es lo que insertar una columna. Siempre recuerda, está todo muy explicado, y al final tienes que generar una tabla de esta manera, con estos datos, y con fórmulas añadir los totales. Aquí tenéis otra vez también los pasos que hay que hacer. En el 3 hay una pequeña teoría de qué es una función, una fórmula, que es lo típico que hay en cal, cómo se generan, qué características tienen, leerlo por encima, de dónde se sacan, dónde se aplica. Es un resumen de una celda para que lo apliquéis, y lo vamos a hacer sobre la práctica 3, aplicar de las fórmulas. Entonces os escribís en la columna A todos estos números en este orden, los copiáis en la columna B, los ordenáis de mayor a menor o de menor a mayor. Esto
os podría quedar así más o menos, pero ordenarlos me refiero a que cuando tú los ordenas puedes utilizar herramientas que ya están gráficas o herramientas de ordenación, ¿vale? A veces también hay herramientas de fórmulas que también te las ordenan. Sería otra opción, aunque la opción de ordenar fórmulas no está. Yo me indicaría que la mejor forma de ordenar es esta, porque puede ordenar incluso filas consecutivas, todos los datos de una misma tabla, ¿vale? Bueno, pues eso, copiarla, ordenarla, copiar la manera y luego, pues abajo, aquí como tenéis aquí escrito, pues añadirme la fórmula para que cuente los números que hay, para que me diga cuál es el número de los números que hay en esta columna, cuál es el promedio, cuál es la desviación. Son todo fórmulas que hay en los datos y que tenéis en el final de este documento. También tenéis en una tabla, en un documento, fórmulas que os podéis utilizar para hacer alguna de estas funciones matemáticas, ¿vale? La 4 tenéis que hacer una función, una utilidad que tiene muy útil las hojas de cálculo, que es representar funciones, ¿vale? Entonces, esta función típica de matemática, vamos a darle un rango de menos 2 a 2 a la variable x y le vamos a dar un total de 41 puntos. Es decir, quiero que me aparezcan 41 celdas con valores diferentes para x y que en la otra celda, en su columna contigua, me aparezca el resultado de aplicar esta fórmula. Creo que está bastante sencillo, para que os cuesta bastante entender lo del formato, ¿vale? Es decir, si yo tengo 2 y quiero aplicar los intervalos, hay que aplicarlo se puede hacer a través de rellenar y a través de aplicar fórmulas, es decir, y saber, pues, a este valor sumarle o restarle. Por ejemplo, se puede hacer sumarle menos 0,1 y arrastrarlo hasta el valor de 2, o se podría hacer calcular cuál es el siguiente valor y con las series duplicarlo así. Si yo, por ejemplo, pongo menos 1, por ejemplo, si yo quiero que sea el intervalo de un punto entre cada una, veis que me generaría 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, ¿vale? Yo os pido 41. ¿Entendéis la forma de hacerlo? Y claro, y luego aquí, si yo aplico 2, aquí en la x, en función de la fórmula, pues si 2 al cuadrado o menos 2 al cuadrado es 4, pues entonces el resultado es 4, y eso me lo tenéis que realizar para los 41 valores. También de la misma manera, aplicando en el primero y arrastrándolo hacia abajo el relleno de series. Ahí tenéis todo lo que hay que hacer, me lo ponéis y estas son las cosas que yo valoro, ¿vale? En la 5 vamos a hacer gráficas, es decir, en la práctica número 5 os tenéis que hacer estas gráficas, estos datos, estas tablas, y en función de estos pasos, pues seguir estos pasos para crear tablas concretas. Primero vais a dar una de resultados electorales, otra con esta tabla, una de niños de la calle y otra tabla de gráficos en línea, que es una función, estos dos valores de función. Todo esto, pues lo podéis hacer en una... A ver, segundo, lo vais a hacer, es la práctica 5, sobre la misma hoja. ¿Veis cómo tendría que quedaros la tabla, su gráfica, la tabla, su gráfica, la tabla, su gráfica, ¿vale? En la siguiente... Aquí. En la siguiente, esto es lo que valoro, ahí lo tenéis marcado. En la siguiente... un nuevo libro, en la práctica 6 tenéis que realizar la siguiente tabla, introducir los números y su formato, ¿vale? Y luego tenéis que aplicar, pues en esta tabla, pues lo que pone aquí, cuántas rifas vendió en total cada alumno. Pues este alumno vendió una semana estas, la segunda semana estas, la siguiente estas. Pues en total de rifas tienes que buscar la fórmula para sumar todas ellas. Dinero obtenido, plus, igual, aplicar la fórmula para saber cuánto vale la rifa, si la rifa vale a 2,5. Tenéis que utilizar esta casilla para utilizar el valor del dinero y no podéis
ponerla manualmente, sino tenéis que referenciarla a este número. Por si cambia el número de la rifa, que se actualice el número. Y bueno, y así rellenar pues todo, pues el total de las sumas de las rifas por semana, el total de las rifas vendidas, el total de dinero obtenido, esto aquí y aquí. Y luego realizar un gráfico como este de las rifas. A ver si sabéis hacerlo bien, ¿vale? En la celda, el valor de la rifa de euros estará en la celda B16. Este es, ¿vale? El valor, que tiene que ser siempre ahí. El 7, pues bueno, pues es a base de los siguientes datos, expresar las fórmulas que permitan calcular pues todos estos datos de por ejemplo, una clasificación de fútbol. Pues, se ha jugado 19 partidos, ha ganado 11, ha empatado 2, pues ¿cuántos ha perdido? Pues aplicar la fórmula para saber cuántos ha perdido. ¿Cuántos puntos tiene si cada partido ganado es 3 puntos y por cada uno y uno por cada uno empatado? Pues ¿qué puntos tiene? El premio que surge al entregar 300 euros por cada partido ganado y descuente al retener el 124 euros por cada partido perdido. Pues tenéis que poner el descuento y la ganancia final que tiene por todos los partidos. Esto es un poco aplicar matemáticas y utilizar fórmulas para sacar una serie de datos. También es bastante sencillo. También expresar en un gráfico de barras los resultados obtenidos, ¿vale? Como ocurre aquí, ¿de acuerdo? La octava práctica es crear un presupuesto. En la celda E vais a modelar un título. El siguiente vais a meter un descuento en la celda 4. En la celda 5 un IGIC, que es como un IVA. Y continúo introduciendo los valores de la tabla. Metéis estos valores de la tabla, así. Generáis esto y a continuación tenéis que ir rellenando las preguntas que os voy mandando. Pues hallar el descuento, introducir la fórmula para caer en el importe, tener en cuenta siempre lo que os pongo como nota, que es algo que tienes que tener en cuenta a la hora de realizarlo, y realice pues eso, los totales de suma, más o menos al final. Siguiendo este formato os quedaría algo como esto, a ver, la 8, vale, dándole formato, veis que quedaría un presupuesto bien hecho con los diferentes valores y que tienes que ir marcando con fórmulas. Y por último, el 9, os doy una serie de funciones, es que explico una serie de funciones que tiene Cal, generalmente estadísticas y de cálculo, que algunos pueden servir para cosas que han hecho anteriormente. Y vamos a hacer esta tabla, clasificación global por trimestres, como una clase, ¿no? Entonces cada alumno tiene 3 notas por trimestres, hay un global y una calificación, y cada alumno tiene pues una nota máxima, una mínima, una media, una repetitiva, y aquí tenéis que ir rellenando todos estos valores en función de lo que os voy preguntando. La tabla anterior, aplicar las fórmulas estadísticas que hemos aplicado en la fórmula, calcular la columna global que aparece en la nota final de los 3 trimestres con una cifra decimal. En la columna de clasificación tendremos la evaluación en forma de test empleando la función SI, es decir, si la nota es entre 0 y 4,9 aparecerá nivel bajo, si la nota es entre 5 y 50 aparecerá nivel alto, ¿vale? Esto es una aplicación, una función que está explicada aquí, ¿vale? Que es una función condicional. Si ocurre una cosa, si ocurre que en A1 es esta condición, pues me pones este texto o me pones el otro. Pues algo así es de sencillo. Y al final se va realizando todos los pasos hasta llegar a realizarlo. Más o menos esto es lo que tenéis que hacer. Creo que no es complicado. Ya sabéis que si hacéis tenéis que intentar hacer todos, si alguno no lo conseguís terminar, dejarlo sin terminar, pero que lo hayáis intentado, ¿vale? Como hay gente que me entregue en blanco cosas, consideraré igual que no son actos. Voy a cada vez ser un poquito más a ver si lo diré, va a ser más exigente, ¿vale? Hasta en algunas prácticas de la preparación he sido un poquito más suave con los criterios para que pudierais seguirlo, pero ya a estas alturas hay que empezar a ser ya un poquito más exigente, ¿de acuerdo? Y la fecha de entrega pone el 12, ¿vale? 12 de febrero para entregarla. Creo que con esto
tenéis todo hecho, ¿vale?